Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Y además, lo que sonaba todo con diferente español que había aprendido. Claro, ¿verdad? y no están vestidos como los machos. Es otro idioma. Sí. Entonces, yo estaba ahí, ¿qué hacer? A ver, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces me acercó una persona que estaba trabajando en la oficina de Dynascrab, que era tarjeta de crédito que había entonces. Los americanos que venían con tarjetas y él le daba informaciones de en qué hotel se puede quedar y todo. Y me acercó y me dijo, ¿tienes algún problema? Entonces le comenté todo lo que me estaba pasando. Me dijo, por lo menos esta noche tienes que quedarte en un hotel, ¿no? Y espérate, no te preocupes, ahorita yo consigo el hotel. Y ahorita voy a llamar al policía. El policía te va a llevar con un taxista. Ese taxista te va a llevar a un hotel. Y ese hotel, la noche que pasé, primera noche en México, y sigue utilizando ese hotel. Bueno, y el día siguiente fui a buscar a esa persona, pero él estaba fuera de México, pero había viaje colectando los cactus. Él resulta que él hizo el jardín botánico de UNAM. El botánico, el profesor de botánico, Seiji Matsuda, muy famoso, muy conocido. Entonces, cuando llegué a buscar ahí, salió una sirvienta. Y me dijo, sí, que la señora dice que le puedes pasar. Entonces entré y la señora me preguntó, era ciega completamente, y que en Chiapas parece que picó algún insecto, y que se operaron, pero no pudo recuperar nada, que estaba completamente ciega. Me preguntó, ¿de dónde vienes? Y entonces le dije, soy de Nagasaki. Pero dice, ¿de qué parte de Nagasaki? Y le dije en la dirección, ay, somos casi vecinos. Pero no habíamos conocido, ¿verdad? Pero me dijo, te puedes quedar el tiempo que quieras aquí. Y ellos no tenían hijos en ese entonces, ¿no? ¿Y usted cuántos años tendría? Tendría ya 29 años. Cerca de... Sí, ya había cumplido 29 años, sí. Pero como yo venía para trabajar en las Olimpiadas, lo dijo después, cuando regresó tenía que preparar la oficina, cuando llegan los periodistas, y tenía que todo listo. Y ya al terminar de terminar las Olimpiadas, y realmente cuando él me habló, esa persona de Diners Club me habló en español, realmente no entendía, sino, además yo creo que estaba un poco nervioso de a ver qué va a pasar, ¿no? Y entonces solucionamos en inglés. Y después de terminar, yo quería aprender, perfeccionar el español y regresar a Japón y conseguir trabajo. Pero en ese entonces todas las compañías japonesas tenía que ser leal en la compañía, comenzar y terminar en la misma compañía. Si renunciaba en la mitad del camino a algún momento, ya calificaba fracasados. Y nadie quería dar trabajo buenos. Entonces, muy japonés, leal a lo suyo. Sí. Pero
quería aprender, perfeccionar el idioma. Entonces, esta persona me había dado la tarjeta en caso de que si necesita algo, búscame. Y entonces fui a buscar a esta persona y oiga, ¿podría ayudarme a conseguir algún lugar, algún departamento que no sea muy caro? Y había realmente recibido el pago de la parte de empresa, el periódico japonés, y suficientemente poder vivir tranquilamente como 2-3 años. En esa época que no era tan caro las cosas, ¿no? Pero de cualquier manera quería vivir en un espacio muy pequeño, no están así muy caros. Entonces me dijo, sí, mira, yo tengo un cuarto de azotea de servicios que no lo uso, y así que tú limpias, lo mantienes limpio y te lo puedes utilizar, no necesita pagar ni un centavo. Él vivía como cerca del Monumento a la Revolución, en la Avenida Juárez. En ese entonces no era Avenida Juárez, creo que Avenida de la República, o algo así, frente a la oficina de me parecía perfecto, ¿no? Vivir céntricos en el azote. Bueno, y además me dijo, si quieres aprender idioma no necesitas ir a la escuela, nada, y vete al Parque Alameda. Te sientas ahí en algún banco, va a venir algún mexicano que te va a hablar. Así vas aprendiendo. Si no entiendes, enseñan el diccionario a ver qué. Y así hice casi 2 años, todos los días. Pero él me dijo, mientras no vas a hablar japonés, no vas a escribir, no vas a leer, no vas a tener contacto con ningún japonés, 24 horas, 365 días tienes que vivir hablando en español. Entonces lo hice, corté completamente hasta con mi familia, tener ninguno de contactos así, y durante 2 años. Y entonces, bueno, durante eso mi familia se preocupó y lo preguntó a la embajada japonesa, pero nunca había ido allí ni a tener contactos, y dijeron que no sabía nada de eso. Entonces, como 5 años después, cuando regresé, quedaron así asombrados. Yo pensaba que tú habías muerto ya. Sí, claro. Pues que no tenía ningún contacto, ¿verdad? Bueno, entonces ya aprendí el idioma, y algún amigo, teníamos algunos amigos. Entonces un día un amigo me preguntó, ¿dónde vives? Que le dije, en Avenida Juárez. Sí, ¿Avenida Juárez? Sí, es un departamento que hay en Avenida Juárez. Y dije, en un cuarto de azotea que me presta un amigo. Que dice, ¿un cuarto de azotea? Pues sí, ahí vivo. Y dice, no, eso no es posible. Ahí en la azotea nada más viven las gatas. Y le dije, no hay ninguna gata. Es que no entendía, él se rió, ¿no? Y me explicó. No, primero es que entendí lo que quería decir, ¿no? Bueno, entonces, por ahí, ya un poco más tarde, un invierno, tuve neumonía. Pensé que era como algún catarro o algo, pero tenía como calentura de 40 grados. Pensé, seguramente descansando, durmiendo, y el amanecer voy a perfectamente bien, pero estaba temblando de así frío. Esa misma noche, esta persona que prestó el cuarto vino a checar a ver cómo estaba yo. Y cuando me vio, se asustó, se bajó, trajo un médico. Pero imagínese la casualidad. Él, como mientras trabajaba en el hospital, conocía al médico que trabaja en el aeropuerto. Eran muy amigos.
pero era como decir muy pachangueros así, ¿no? Y vinieron juntos a tomar copas en su departamento, pero nada más subió para invitarme, o sea, invitar así para que bajara a tomar con ellos, pero cuando me vio y bajó, o sea, y afortunadamente el médico vino luego, cuando me vio mandó a comprar antibiótico y me inyectó. Y entonces me dijo esa persona, bájate abajo, tengo un cuarto que no utilizo, ahí lo puedes utilizar porque no te puedo dejar aquí solo en ese estado, y yo tengo que trabajar pero no te puedo atender, pero todos los días viene una señora para hacer aseo, ella te podría ayudar. Sí, me bajé y pasé como un mes para recuperar. Ya. Y cuando estaba ya bien, el médico me dijo que esa noche no estuviéramos ahí, hubieras amanecido muerto. Así estaba. De la neumonía. Realmente. Y gracias a ellos pude salvar la vida. ¿Pero ve usted cuántas veces se salvó? Sí, realmente, cuando también, cuando vomitaba la sangre, el médico dijo, te hubieras morido por un shock. Claro. Una cantidad que no puede imaginar. Y cuando estaba, estando en México como ya después de 2 años, comencé a tener el mismo problema. Ya comenzaba a trabajar, pero ya no podía trabajar. ¿En qué trabajaba? Intérprete. Ya. Sí, porque ya 2 años después se fui a Alameda a aprender todo el idioma, todas las bromas y todas groserías y todo lo demás. Bueno, me enseñaron la persona, el profesor, hasta que no tenía educación, ni hombres y mujeres, niños y todo. Entonces, ya me dijo esa persona, ya puedes trabajar. Tú aprendiste perfectamente bien, tu español está perfecto. Entonces, así que puedes volver a hablar japonés. Entonces, uno de esos días, y había el Día de Madre, un día antes, un amigo organizó una fiesta. Había muchísimas gentes y todo el mundo estaba hablando de su mamá, ¿no? Y compré un regalo para mi mamá, tal cosa, y mañana voy a ir a comer con ella y todo. Entonces yo le dije a ese amigo, estoy muy triste, yo no puedo ver mi madre. Entonces me dijo, yo te invito a la llamada telefónica. ¿Por qué no hablas? Bueno, entonces, pero no tenía el teléfono, claro, creo que había cambiado el número de teléfono. Además, como no tener contactos durante todo el tiempo, entonces creo que había cambiado el teléfono, todo. Entonces, me dicen, vete a la compañía telefónica. Ahí estaba en el centro, y fui ahí y pregunté a la operadora, oiga, búscame esta persona que vive en tal lugar, y el número de teléfono, quiero hablar con esa persona. Entonces la telefonista se estaba buscando, yo creo que se estaba comunicando con la operadora de Tokio. De repente me dijo, ¿por qué no entra usted en la cabina? Directamente puede hablar. Pues, pensé, muy fácil, entré a la cabina y estaba hablando con la telefonista de Tokio. De repente me dice, por favor, háblame en inglés. ¿Cómo que hablarle en inglés? Yo estoy hablando en japonés. Ay, señor, no entiendo nada lo que está usted diciendo. Decía la de Tokio. Seguramente, como está hablando de México, entre español y japonés está mezclado, así que no entiendo lo que quiere decir. Me di cuenta que estaba hablando así completamente español a japonés y japonés. Bueno, pensé, pues no, tengo que cuidarme mucho para regresar otra vez a aprender japonés. Pero no pude conseguir el número de teléfono, no podía comunicar. Bueno,
así estuvo y realmente pensé, no, tengo que volver a hablar perfectamente bien para trabajar de intérpretes, ¿no? En ese entonces muchas empresas japonesas estaban estableciendo oficinas representativas, no como ahora que tienen muchísimas fábricas, la producción de coches y todo, no, todos eran oficinas representativas para abrir un mercado en México. Entonces se necesitaban muchos intérpretes, así que en ese entonces no había muchos japoneses que podían trabajar de hablar español, japonés, español. Entonces siempre me buscaban. La embajada de Japón me buscaba, el JETRO, la otra organización de importación y exportación, me buscaba. Y entonces tenía muchísimos trabajos, ¿no? Y entonces en esa época tuve suerte de que tener muchísimos trabajos y que no necesitaba pertenecer a alguna empresa, trabajar de freelance. Y había conocido bastante otros intérpretes de otro idioma, inglés, otro italiano. No sé qué. Entonces ellos dijeron, ya sabes que tu idioma es muy especial, puedes cobrar mucho más. Y sí, entonces empecé a decir que me tiene que pagar tanto. Entonces decía, no, oiga, eso es muy caro. Entonces yo decía, entonces no lo voy a recibir. Bueno, así estuve trabajando. Pero como digo, cuando comencé a trabajar también en enfermar y todo eso, un día en Polanco, las señoras que quería aprender japonés, entonces sí, cómo no, que estaba dando clase, creo que una vez a la semana, alguna cosa, y la casa de una persona en Polanco. Y mientras estaba dando clase, empecé a sentir como un poco de mareo. Les dije, voy a descansar un poco. Cuando me levanté, vino un vómito de sangre, así, pero y las señoras se asustaron. Claro. ¿Y qué hacer? Entonces me llevaron de emergencia en la Cruz Roja, que está en Ejército Nacional. En Polanco, sí. Polanco. Y estuve ahí como una semana, que estaba realmente muy, muy difícil la situación, ¿no? Porque taquicardias y todo lo que no realmente falta de sangre y todo. Y yo sentía realmente, ya después sentía bien, pero no me dejaban salir porque todavía tenía taquicardias y todo. Pero sí, así estuve así realmente también cuando estuve trabajando en Oaxaca, en una compañía que vino a hacer una propaganda en la comercial de un vestido. Le había contratado una modelo americana, y fuimos hasta Oaxaca. Y yo yo tenía coche entonces, ¿no? Y lo manejé hasta Oaxaca, y mientras estábamos en la filmación, empecé a sentir un poco así falta de aire. Y no sé cómo, pero no pasó nada. Y después de trabajar regresamos. Bueno, antes de eso pasó una cosa. Estábamos haciendo una filmación dentro donde estaban muchos cactus, ¿sabes? Los nopales y todo. Y pasó un campesino diciendo, oiga, mucho cuidado, aquí hay un serpiente que vuela. Bueno, pero afortunadamente cuando regresé manejando todo, y ellos estaban hospedados en el Camino Real, ahí. Entonces estábamos registrando bien en vómito. Entonces no podía ni trabajar y no podía, lo siento.
tuve que estar ahí, ¿no? Pero realmente no había necesidad de ir al hospital y es como que estar descansando y comía betabels y cosas así para recuperar sangre, o espinacas y que no sé qué. Y como una semana o 10 días pensaba, ya estaba bastante normal, sí, y solito como que recuperaba. ¿Y pensaba usted que era por lo de la bomba? No, nunca lo pensé. Ahí está la cosa. Realmente nunca lo pensé, eso. Entonces ya estaba usted aquí asentado, viviendo como un ciudadano traductor. Y la pregunta sería, ¿usted se casó aquí? No se casó nunca. Bueno, realmente estoy casado, sí, casé una vez, sí, pero nunca he divorciado ahí. Ah, ya. Sigue casado, pero nunca funcionó, porque nos casamos ahí en Ciudad Mante, Tamaulipas, y porque una amiga que tenía me presentó. Bueno, esa persona para mí era algo muy especial también, ahorita le cuento, pero ella quería estar ahí con su mamá. Yo tenía que trabajar en la Ciudad de México y cada fin de semana iba, pero nunca funcionó, pero no, nunca he querido, seguimos casados. Y hablando de esa persona, esa amiga, cuando yo estaba vomitando sangre, sufriendo cosas, una noche me habló de Mante, Tamaulipas, y eso aquí estoy leyendo una revista médica, que a ella le encantaba leer una revista médica, no nada de doctora ni nada, pero le encantaba leer la revista. Me dijo, en este momento estoy leyendo un caso como tuyo, exactamente lo que está sucediendo. Los médicos están tratando apenas y con lecitina de soya. ¿Por qué no pruebas? Si no te resulta, no va a pasar nada. Entonces salí de inmediato a comprar lecitina de soya, comencé a tomar. Desapareció completamente. Aquí los médicos mexicanos decían, no, eso no es posible. Pero 2019, ese médico forense, cuando mencioné eso, estás haciendo perfectamente bien. Estamos tratando así, experimentando con lecitina de soya. Sigues tomando. Tomo nota. Hay dos preguntas que tengo todavía pendientes. Una, ¿dónde aprendió usted inglés? Inglés, la escuela, primeramente no es secundaria, había clase de inglés, ¿no? Pero ningún maestro hablaba inglés, podía enseñar gramáticamente, ¿no? Ya. Sí, pero ya después yo tenía mucho interés de inglés, y ya también en la ciudad de Nagasaki había muchos soldados americanos y podía escuchar. Ya, claro. Y nunca tomé clase con ellos, pero podían escuchar lo que estaba hablando. Y ya estando en México, dos americanos, matrimonio, cuando vino a visitar a mi amigo, y cuando me conocieron, ellos dice que tenían interés de abrir un restaurante mexicano en San Diego. Entonces dijo, ¿por qué no vienes con nosotros? Sí, me parecía muy interesante y fui con ellos. Y ahí mientras, todos los días escuchando, hablando, y así pude aprender. Pero resulta que la historia de abrir el restaurante mexicano no era nada cierto. Porque después de pasar 6 meses
estuvimos buscando local, ¿no? Decía, ay, esto es muy grande, muy pequeño, muy lejos, y el local no es adecuado. ¿Sí? Y así pasamos 6 meses. Entonces le dije un día, oiga, ¿realmente están pensando abrir un restaurante mexicano? Dijo, no, fíjate que no, la verdad es que nuestro matrimonio está difícil, la situación, no nos llevamos bien. Entonces pensamos que alguien viviera con nosotros, que a lo mejor podemos manejar muy bien. Y le dije, lo siento mucho, no estoy para eso. Entonces pensé en ese momento regresar a México, seguir trabajando, pero antes de regresar, como tenía un amigo en Nueva York, le hablé a él, oye, ¿puedo ir a pasar un tiempo ahí en Nueva York? Y dijo que sí puedes venir. Cuando llegué, bueno, había conocido a él en la Ciudad de México, ¿no? Y era amigo de un amigo. Entonces, llegué y ahí, me dijo, bueno, para vivir en Nueva York tienes que trabajar. Y para eso necesita tarjeta de seguro social. Primero que nada, tienes que conseguir tarjeta de seguro social. Me llevó ahí en Brooklyn y la oficina donde podía solicitar tarjeta de seguro social. Era como cerca de mediodía. Y me dijo, aquí en adelante tú solito vas a hacer. Entonces entré a la oficina, estaba una mujer negra, solita, trabajando, y le dije, oiga, necesito tarjeta de seguro social, que quiero trabajar. Empezó, realmente no me dijo tu nombre, y estaba en la máquina de escribir tu nombre, dónde vives, edad, la fecha de nacimiento. O sea, ella estaba trabajando en la máquina, y cuando terminó de preguntar las cosas, aquí sacó el papel, aquí está tu tarjeta de seguro social. En una semana vas a recibir la tarjeta. Entonces salí con el papel, dijo mi amigo, ¿qué hiciste? Eso es imposible. La gente tiene que tratar de 10, 20 veces para poder conseguir. Pues ahí la tengo. Pero dijiste, no puedo creer. Sí, en una semana después recibí eso, ¿no? Entonces, ahora vamos a buscar el trabajo. Mi amigo dijo, fuimos a las Naciones Unidas. En ese entonces, pues, podía entrar cuando no había ninguna seguridad, chequeo de seguridad ni nada. Fui al departamento de personal y dije, oiga, necesito trabajo. Entonces dijeron, no, ahorita no tenemos nada de vacantes, te puedes dejar tus datos. Bueno, saliendo de ahí le dije, no tiene ningún vacante. Entonces me dijo, ahorita te llevo a un restaurante. Resulta que era Four Seasons Restaurant. Yo ni siquiera tenía idea de Four Seasons Restaurant. Y le dije, oiga, quiero ver a un gerente. Era un joven que estaba trabajando. Entonces vino el gerente. ¿Qué quieres? Yo quiero trabajo. ¿Pero en qué quieres trabajar? Pues no sé, nunca he trabajado en un restaurante. Cualquier trabajo que me ofrezca. Dijo, no, ahorita no tenemos nada, deja tus datos. Entonces me llevó a una agencia de trabajo para los japoneses, que un señor japonés que estaba ahí, y me dijo, vete a trabajar en un restaurante Suehiro, ahí en Manhattan. Luego me dio enviar a trabajar de mesero. Le digo, bien, si nunca he trabajado de mesero, no sé qué hacer. Ay, ve a los otros que trabajan, como trabaja ahí aprendes. Empecé y fui el día siguiente a trabajar. Cuando regreso a donde estaba, era con un amigo, el departamento de amigo, y dice, en la Four Seasons te llamaron de la Four Seasons, que ¿por qué no te presentaste?
como que no me presenté. Ellos dijeron que no había trabajos y que dejara nada más los datos. Dice, no, que te necesitan. No, ya no me importa, yo ya tengo mi trabajo. Me dijo, ¿qué estás diciendo? ¿No sabes fascismo? No tengo idea, nada. Me dice, lo mejor restaurante de Nueva York, ¿cómo vas a rechazar ese trabajo? No, a mí no me importa, ya tengo mi trabajo. Otro. Pero ya estando como una semana, recibí una llamada telefónica de una compañía japonesa que había trabajado antes de ir a San Diego, que dijo esa persona, oye, eso que acabamos de abrir una oficina representativa, te necesito, ¿por qué no regresas? Entonces pregunté la condición, ¿no? Entonces me parecía excelente. Entonces ya renuncié al trabajo y regresé a México y estuve trabajando para esa empresa, porque en ese entonces la presidenta Echeverría había pedido un préstamo del gobierno de Japón. Pero la condición, el trabajo va a ser una empresa japonesa. Entonces, esa era la ampliación del puerto de Manzanillo para que pueda calar a barcos grandes. Entonces, esa compañía dedicaba a dragar así para hacer grandes muelles, ¿no? Sí. Entonces, como ya iban a trabajar, y estableció una oficina elegante, habían traído muchos ingenieros, las secretarias y todo, eran como 500 trabajadores. Entonces, mayoría estaba en Manzanillo ya, ¿no? Pero, bueno, había venido la secretaria de hidráulicos en la oficina de gobierno, un ingeniero para hacer proyectos de recursos hidráulicos. Sí, recursos hidráulicos, y hacer proyectos así, ¿no? Hacer dibujos y todo. Y cuando ya terminó, desde la Echeverría hizo la famosa la devaluación de pesos, ¿no? Era de 12 pesos a 16 o 17, ¿no? Entonces tenía que cambiar todo el proyecto, hacer otra vez, cambiar, modificar y todo. Teníamos que esperar mientras tanto. Entonces el jefe de recursos hidráulicos siempre hablaba a la secretaria, oiga, el jefe va a ir de viaje, necesito tanto dinero. Bueno, la compañía pensando que ahora en el momento de comenzar el trabajo, pues ya no hay ningún problema. Le ofrecía, pero como quinta vez que hablaba la secretaria, oiga, no, nosotros tenemos que pedir permiso en Tokio, no podemos dar así nada más, y así que es difícil. Pero, sí, no quiere. Entonces, el trabajito que hacíamos ahí en Manzanillo, entonces, suspendido. No podíamos trabajar. Bueno, entonces tenía que soltar el más dinero. Pero venía otra devaluación. Y al final, dice Echeverría, siempre no hacemos nada. Entonces, todo lo que había gastado, y la empresa pues tenía que cerrar, y para eso la oficina de Tokio mandó a decir a mi jefe que me había contratado, mandaron a Arabia Saudita, vete allá a Arabia Saudita, y tuvo que ir con la familia, todo. Y entonces la oficina de Tokio me encargó el favor de cerrar la oficina, vender todo lo que tenemos, y no te vamos a pagar nada, pero te puedes quedar con el coche, un Dodge Dart que tenía, te puedes quedar con eso, con eso ya estás pagado. Sí, y puedes vender todo.
cancelar oficinas y todo. Y así ya comencé de freelance. Nada más estuvimos, no sé, una cosa de corto tiempo. En ese momento sí trabajé para una empresa así fijo. Pero fíjese, toda la historia que me está contando es una aventura. Porque empezar con el niño de 6 años que va a jugar con libélulas en el monte a un lado de Nagasaki, al que tiene un Dodge Dart en México, aprendiendo inglés con los soldados y español aquí con los niños, y estar en una aventura de un restaurante y luego venir a una compañía japonesa, etcétera. Pero al último, que es lo que nos tiene aquí, que son los 80 años de esta tragedia humana, a usted le da un perfil particular, que es el de su memoria. ¿Qué cosa? Esto. Todo esto. Todo este periplo que nos está usted contando, pero la parte que nos es importante es cuando usted empieza a tener conciencia y de explicarnos a todos nosotros la tragedia de hace 80 años. Porque se nos pudo haber olvidado y yo me puedo seguir con usted platicando, oiga, y el Dodge Dart, ¿cómo le pasó? Oiga, porque es interesante. Sí, pero de repente, gracias al trabajo que hizo, de edición que hizo Sergio, acaba usted teniendo un perfil particular. Este perfil particular es de la memoria humana. Sí, yo creo que Sergio es lo que una parte me empujó. Pero hizo muy bien, sí. porque por eso estamos aquí. Sí. Para explicarle a la gente que la condición humana a veces es horrible. Sí. Y realmente no quería contar, no quería sufrir. Sí. Platíquenos eso. ¿Por qué no quería sufrir? Realmente, cuando vine en México, cuando comencé a estar ya otra vez con vomitar la sangre, evacuar la sangre, todo eso, en ese momento sí, en México también así hicieron endoscopías, análisis de sangre, pero ningún médico me decía. Yo le dije una ocasión, yo soy sobreviviente de la bomba atómica, pero se rió. Ay, después de tantos años, no. Bueno, entonces me quedé callado, ¿no? Pero a este amigo le comenté, yo soy sobreviviente de la bomba atómica, pero que no contará a nadie, porque no quiero sufrir de nuevo aquí en México. Él dijo que sí, está bien. Así que hasta 1995 pasé así, sin tener absolutamente nada. Ya ni pensaba de que soy sobreviviente de la bomba atómica ni nada. Y sí me recordaba cada 9 de agosto, ¿no? Cada vez que llegaba esa fecha, porque comienza a hablar, los periódicos a hablar de todo eso. Entonces sí me recordaba, pero trataba de no así realmente. Y 95, un hijo de un amigo me habló. Oye, ya sé que eres sobreviviente de la bomba atómica, ¿verdad? Dije, ¿cómo sabes? Escuché de mi padre, que mi padre escuchó de tu amigo. Y dijo, ¿no quieres venir a nuestra universidad? Contar de tu experiencia, tu historia. Dije, no, yo no quiero sufrir, no puedo aceptar, voy a sufrir. Pero él insistió, por favor, ven. Y es muy importante para nosotros entender realmente lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Y insistió tanto que sí, finalmente acepté, ¿no? Pero él insistió porque 95, en ese entonces había muchas pruebas de ya nuevos armas nucleares, ¿no? Y en ese año el gobierno de Francia hizo un gobierno de una prueba de hidrógeno. Sí. Entonces la noticia corrió, ¿no?
Entonces ellos lo escucharon eso y pensó que era muy importante escuchar, poder entender realmente de arma nuclear. Entonces él insistió tanto que sí, lo acepté. Comencé a sufrir porque mientras la memoria regresa, todas las imágenes que había visto. Pero afortunadamente pude terminar mi testimonio, y en ese momento empecé a sentir que 50 años tenía escondido, el dolor comienza a aliviar, como que estaba desapareciendo. Empecé a sentir muy bien. Y se descargó. Sí, como que descargó, sí. Y pensé en ese momento, esto es mi terapia, hablar. Y además pensé, es muy importante que el mundo entero entere de lo que sucedió realmente en Hiroshima y Nagasaki. Y de ahí comencé a hablar cada vez que haya invitaciones. Si no, a lo mejor hubiera quedado calladito, ¿no? Porque muchos sobrevivientes no quieren hablar. Pues es que fue terrible. Pero fíjese usted qué importante el que sí vaya usted a platicarlo a donde están las escuelas, a donde están los muchachos. Sí. Platíquenos alguna de las anécdotas. Ahorita antes de que empezara el programa me estaba usted contando de muchachos que lloran y que les piden perdón. Platíquenos un poco cuál es el impacto de lo que usted cuenta. Bueno, comencé a hablar aquí primero que nada en México, pero 2011 hay una organización muy pequeña, pero Hibakusha Stories, que en Nueva York. Y esas personas supieron a través de una persona que había hecho sobre mí un video. Entonces, uno de los trabajadores, una persona que trabaja con esa organización, siempre venía a pasar la fin de año en San Miguel de Allende. Entonces me habló, oye, voy a ir a San Miguel de Allende, quiero hablar contigo. Estamos trabajando en tal cosa, en la organización, puedes ver en la computadora lo que estamos haciendo. Entonces es muy importante conocerte, hablar contigo. Bueno, vino, pero antes de eso sucedió una cosa que más o menos la fecha que iba a llegar esa persona, me habló de una persona, Ciudad de México. Yo no lo conocía a esa persona, ¿no? Y conoció en el aeropuerto de Ciudad de México y me dijo, ya estoy aquí en México. Ah, bueno, qué bueno. Entonces, mañana voy a San Miguel de Allende. Está bien. Pero me dijo, voy a comprar una casa en San Miguel de Allende. Pues sí, eso es cosa de usted. Compre o no compre, a mí qué. Pero él insistía, yo voy a comprar, mañana voy a San Miguel, voy a comprar una casa en San Miguel de Allende. Ok, está bien. Pero de repente me dice, oye, ¿me puedes hablar a este teléfono donde estoy detenido? Y la migración, y le dice, dígale que yo soy muy buena persona. Okay. ¿Cómo voy a decir? Ni lo conozco. Si conociera, ni a lo mejor ni le diría que es buena persona o no. Pero dijo, por favor, háblale, dile que yo soy buena persona. Lo siento mucho. Entonces lo corté el teléfono, ¿no? Y el día siguiente apareció esa persona y me habló eso. Yo pensé que no eso. Yo me no va a quería realmente sí, la persona. Uh-huh. Entonces me identificó todo, explicó todo eso. Entonces me citó en un restaurante y lo quería escuchar.
un poco de mi historia. Entonces le comenté, ¿no? Había otra persona, seguramente tenía esa persona a ver si realmente estaba hablando bien, sí, claro. si era cierto o no. Que era buena persona. Sí. Bueno, entonces después me dijo, mire, estamos trabajando con los sobrevivientes, hacemos visitas a la escuela, normalmente en la preparatoria. Invitar a los sobrevivientes a compartir su experiencia, y es muy importante que tú participaras. Nosotros invitamos a Nueva York y pensé, ¿por qué a Nueva York? ¿No? Hablar con los americanos. Y yo pensé que seguramente no, ¿para qué le va a interesar? Pero él dijo, sí, es Entonces acepté, fui a Nueva York. Hacíamos visitas así como 3/4 de escuelas en un día, corriendo todo de Nueva York, en Manhattan, Brooklyn, así cuando teníamos que comer así en un restaurante, ¿no? Un pizza o lo que sea, otra vez a correr para platicar sobre Nagasaki. Sí. Entonces había otra persona que había sufrido en Hiroshima, siempre 2 personas, uno de Nagasaki y otro de Hiroshima. Entonces realmente primera vez que fui a una escuela preparatoria, los niños comenzaron a llorar, sobre todo las niñas, empezó a llorar. Y una ocasión vino, después de terminar, vino una niña y dijo, muchas gracias venir acá. Yo pensaba que yo era la única persona que sufría en el mundo. No, mi sufrimiento no es nada comparado con el sufrimiento de usted. Y ahora lo que puedo hablar con mi madre, mi sufrimiento que yo tenía escondido. Me comentó que lo había sido violada por su propia padre cuando tenía 7 años. Pero ese sufrimiento comparado con usted no es nada. Pero ha habido así muchos jóvenes que vienen, que les abre la conciencia, confesar, abrir su cosa, que ya puedo hablar con mi propia madre, decir todo lo que estaba sufriendo. Gracias a usted que vino a contar su historia. Y ha habido muchos de esos. Y así una ocasión fuimos a una escuela de todos los estudiantes, era problema drogadictos, habían cometido crímenes y todo, una escuela muy especial. Y para entrar a la escuela había un chequeo, seguridad de chequeos como de aeropuerto. ¿Sí? Así pasamos. Mientras estábamos cerca de la biblioteca, vino un joven, ya era un muchacho así como de 1,90, altísimo, y me entregó un papelito escrito. Quiero preguntar, después que termine la conferencia, quiero hacer una pregunta sobre ataque a Pearl Harbor. No le importa. No, está bien. Bueno, comenzamos la plática y todo, pero de repente un joven, un estudiante dijo, oiga, ¿usted vive en México? ¿Habla español? Bueno, estábamos hablando en inglés. ¿Usted puede hablar en español? Sí, le dije. Ay, ¿por qué no habla en español? Quiero escuchar su español. Porque una de las profesoras era de Puerto Rico, algo así que... Y ella puede hacer traducciones. Entonces hablan en español y todo. Terminamos. Cuando comenzó las preguntas y respuestas, este muchacho se levantó luego, ¿no? Quiero preguntar acerca del ataque a Pearl Harbor. Todo el auditorio comenzó, tú no puedes preguntar eso. Esa persona apenas tenía 5 o 6 años. ¿Cómo va a entender eso? Ese ataque en Pearl, quién es culpable o no.
él no tiene... Tenía 2 años usted para lo de Pearl Harbor. Sí, exactamente, no tiene ninguna culpa. Tú no puedes preguntar eso. Pero dijo todo el mundo, no, yo no, es que el profesor me permitió hacer las preguntas, así que yo quiero. Pero dijo, no puedes. Entonces lo sacó de auditorio. Entonces a mí me daba pena, ¿no? Claro. Había prometido. Así, cuando terminamos, le dije al profesor, ¿no puede hablar con él? Eso vino y abrazamos y todo, y le expliqué todo, ¿no? Pero eso del ataque Pearl Harbor, una vez dimos la conferencia en San Diego, en el Museo de Fotografías. Había muchísimas gentes así, ¿no? Puros americanos. Éramos 2, una mujer de Hiroshima y de Nagasaki. Entonces, cuando terminamos, llegamos a las preguntas y respuestas, había una persona en el mero frente de auditorio. Luego se levantó y dijo, ustedes merecen la bomba atómica, merecía la bomba atómica, porque atacó el Pearl Harbor. Por esa razón, ustedes tenían que sufrir. Entonces, todo el auditorio, la gente dijo, no, tú cállate, no hemos venido para decir eso, no, venimos a escuchar el testimonio de sobrevivientes. Eso es lo que necesitamos, no nada de eso. Pero dicen, no, es que los japoneses atacó el Pearl Harbor, así que todos los japoneses merecían la bomba atómica. Entonces vino la guardia para sacarlo. Bueno. Sí, ha habido muchos de decir que merecíamos la bomba atómica. Pero también hay otros que le piden perdón. Hay otros que sí, decir, primero que nada, el 2019, es la primera vez, bueno, las otras chicas que dijeron, lo siento mucho, y todo. Pero esta persona, antes de comenzar la conferencia en la Universidad de Vermont, me acercó, oiga, quiero hablar con usted después de cuando terminemos la conferencia. Dije, sí, está bien. Dijo, yo vine manejando 3 horas de acá. Y antes, cuando supe que va a haber una conferencia, y lo hablé a la universidad que apartara un lugar, porque voy a llegar, yo quiero estar en ese lugar. Entonces lo apartaron en ese espacio. Y cuando terminamos, bueno, aparte de ese médico forense, pero esa persona, cuando me acercó, yo vine a pedir perdón a un sobreviviente, porque yo he sufrido. Realmente mi padre, cuando tenía 3 años, mi padre murió peleando con los japoneses en la isla del Pacífico. Pero mi madre siempre me decía, tú nunca vas a odiar ningún japonés. Eso no tiene nada que ver, es cosa completamente diferente. Sí, tu papá murió peleando con los japoneses, pero nunca vas a odiar ningún japonés. Era una guerra. Bueno, entonces él creció, dice, cuando estaba en la prepa, y tenía siempre esa conciencia de la bomba atómica, ¿no? Y le preguntó al profesor, y que, oiga, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos tenía que lanzar bomba atómica sobre la ciudad de Japón? Entonces este profesor dijo que creo que no dijo absolutamente nada, ¿no? Entonces tenía idea de que él quería pedir perdón a algunos sobrevivientes. Venía todo esa idea. Creo que ya tendría 65 o algo así. Sí. Y entonces el día siguiente, estuvimos hablando, el día siguiente me mandó el correo electrónico explicando, le dije, muchas gracias de estar aquí, hablar de su testimonio,
Y cuando lo vi a sus ojos, que me estaba perdonando, eso nunca voy a olvidar. Por fin pude lograr que alguien me estaba perdonando. Él sentía culpable de que el gobierno había lanzado la bomba atómica, ¿no? Y realmente cuando lo leí, empecé a llorar. Nunca esperaba que alguien que pidiera así el perdón, así con escritos, todo, ¿no? Y después, 2000, después de eso, que en Japón hay que no se ha escuchado, Hiroshima Panel, los paneles de Hiroshima. Dos de los sobrevivientes de Hiroshima eran pintores, que se llama Maruki. Hay un museo de conservar esos paneles, pero dicen el Hiroshima Panel. Y es cada pintura es como de 7 metros y 2, así enorme. Creo que hay total como 15. Y puedes ver en internet, en Google, enseñan. Entonces, hubo en Brooklyn, era una fábrica de no sé qué, estaba abandonado. Es un espacio enorme, pudieron colocar como 6 o 7 paneles. Y Hibakusha Story organizó dar una educación sobre armas nucleares y de energía nuclear y todo, enseñar esos paneles. Pero invitaba diario una escuela, pero nunca enseñaba antes ir a ver la pintura, sino en otro lado, otra clase, el salón, dábamos educación, hablaba de energía nuclear y de la consecuencia de las bombas atómicas y todo, y nosotros dábamos nuestro testimonio. Y al terminar, movíamos al otro salón donde estaba exhibido el panel de Hiroshima, para que lo viera, ¿no? Y luego regresar otra vez al salón, discutir qué sentía. Entonces, ya último día, que ya estaba quitando los paneles para regresar a Japón, vi en un momento, crucé con 3 niños, que eran como de 11, 12 años, una maestra japonesa. Entonces la maestra me preguntó, disculpe, ¿usted es sobreviviente de la bomba atómica? Dije, sí. Fíjese que no tenemos más que 5 minutos, porque tenemos que regresar a la clase, y no podría explicar algo a estos niños, porque habían visto los paneles, y 5 minutos tenía que hablar nada más la parte importante. Y entonces, al despedir, un niño, más era como de 11 años, me vino a abrazar, empezó a llorar. Señor, lo siento mucho, lo que mi gobierno había hecho. Empecé a llorar y llorar y llorar y llorar. Así estuvo abrazando como 5 minutos. Y le dije, no es tu culpa, no hay necesidad de pedir perdón ni llorar. Pero no se lloraba y lloraba y lloraba hasta que la maestra vino, no, tenemos que ir a regresar, la clase comienza, ¿no? Hasta que se separaron. Sí, así estuvo la cosa. Fíjese, el recuerdo finalmente acaba liberando tristezas. Sí. Pero empezamos este programa con una cita de Borges, que decimos que la memoria es un quimérico museo de formas inconstantes, un montón de espejos rotos. Este librito es uno de estos espejos rotos, y lo prepara un historiador. Lo prepara Sergio Hernández.
así como le dijeron ahorita al señor Yamashita, tienes 5 minutos y nos platicas cómo preparas, cómo fue que lo encontraste y cómo preparas esto para que nosotros lo podamos leer, nos conmovamos y digamos, qué bárbaro, es como no ponemos atención a una atrocidad de ese tamaño. Platícanos un poco eso, Sergio. Bueno, yo me dedico a historiar y a la comunidad japonesa en México, que también pues siempre me ha impactado en términos de que pues llegaron los primeros migrantes a finales del siglo XIX y sufrieron, en particular fue lo que más me impactaba a mí, las consecuencias de la guerra. El gobierno norteamericano le pide al gobierno mexicano que concentre a las comunidades japonesas dispersas en todo México en un lugar, en Guadalajara y en México. Entonces, desde ese entonces vengo armando historias de estos inmigrantes y sabía que un inmigrante pues había sufrido la bomba atómica, como es Yasuaki, y otros más que he descrito. Una de ellas vive aún en Guadalajara. Ella es sobreviviente de Hiroshima. Y entonces pues lo busqué, sabía que vivía en San Miguel y pues me contó su historia, me contó toda la labor que realiza como sobreviviente de la bomba y empezamos a trabajar juntos para explicar, para narrar la historia de él en donde nos invitan. Hemos ido de escuelas desde Tepito a escuelas privadas aquí en México, universidades públicas, privadas. Hemos estado prácticamente en muchos estados de la República. Y como dice Salvador, pues es una pieza de este rompecabezas que hay que armar y que hay que describir y darles una imagen del horror que significa el lanzamiento de estas 2 bombas atómicas, que además no era necesario lanzarlas. Japón estaba a punto de capitular, no tenía armas, no tenía recursos, la población estaba extenuada, el ejército estaba derrotado. ¿Por qué se lanzaron estas bombas atómicas? Y pues me di cuenta que era una necesidad de las grandes potencias erigirse como los grandes vencedores y mostrar ante el mundo que tienen esa capacidad, que eso fue lo que hizo Estados Unidos, un experimento. Y que nos afecta, Sergio. Nosotros, claro. Yo tengo 71 años. Bueno, durante 60 de esos 71, yo viví con la sombra de la bomba atómica aquí. Sí, son historias que tenemos que recordar y sobre todo en este momento, Salvador. O sea, lo he dicho, hay hoy 9 países que tienen estas terribles armas de destrucción masiva, que con una sola bomba pueden matar a 140,000 personas, como sucedió en Hiroshima, y 70,000 en Nagasaki. Es un horror lo que vivimos, ¿sí? 70,000 murieron en Hiroshima y 30,000 en Nagasaki, pero a lo largo de los siguientes meses, hasta el fin de 45, llegaron a ese nivel como consecuencia de la bomba. Entonces, en este momento creo que es muy importante que ante un presidente norteamericano que puede utilizar estos recursos, que señala que mandó 2 submarinos nucleares a acercarse a Rusia, que hay ministros del gobierno israelí que dijo que pueden utilizar la bomba, que Rusia tiene una bomba atómica invadiendo Ucrania. Estamos en un momento crucial. No es una historia que ya pasó, que nos ha platicado Yasuaki, que hay que recordar, que hay que ver la magnitud del desastre que dejan estas armas, pero que puede repetirse. Alguien en un momento dado aprieta un botón y sobre nosotros, como tú dices, están esas bombas que pueden caer en algún momento. Creo que entonces esta parte que hace nuestro instituto de recobrar esas historias, de señalarlas, de reproducirlas gracias a este programa y a otros programas que tiene nuestro instituto, es fundamental. Fundamental no solamente como historiador, como profesor, sino como ser humano. Sí, claro. Entonces, en este sentido, creo que nuestro papel es muy, muy importante en estas circunstancias. Pues
Muchísimas gracias, realmente, además de entretenido con toda la historia mexicana de Yasuaki Yamashita, regresamos a la terrible efeméride del agosto del 45 y efectivamente que la condición humana no cambia, o sea, no podemos estar con esta sombra del miedo porque sabemos qué es lo que deja como efecto. Lo importante de esa guerra fue la posguerra y marcó la vida de muchísima gente y nos marca la nuestra, Claro. que no la sufrimos como testigos, pero la sufrimos como parte de esta memoria que no se debe perder. Pues con esto, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación del señor Yasuaki Yamashita y del historiador Sergio Hernández Galindo. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y en Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia a la cabeza y la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la realización, Evanibaldo Morales. En la grabación y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.